Bien, buenos días. Estamos en la clase de Economía de la Empresa y vamos a ver el tema de la combinación de factores y la productividad de la empresa. Bien, lo primero que necesitamos conocer acerca de este tema es los conceptos fundamentales. Eh, ¿Qué son los factores de producción? Como ya les había comentado en el tema pasado, que fue el de economía y empresa, la empresa es un elemento fundamental para la ciencia de la economía. ¿Por qué? Porque es el agente económico que hace la transformación de materias primas, lo procesa en bienes y servicios que satisfacen las necesidades humanas. Entonces es de gran interés para la economía, pues estudiar la empresa, ¿no? Cómo se toman las decisiones y cómo se hace todo este proceso, ¿no? De consumo, de bienes y servicios y las necesidades humanas. Entonces, los factores de producción van a ser esos insumos, ¿no? Esos insumos que las empresas van a transformar para producir los bienes y servicios. Entonces, eh, platicábamos también en el tema pasado, el objetivo primordial de una empresa siempre va a ser producir bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas. Entonces, estos factores de producción los vamos a agrupar en cuatro conceptos, ¿sale? O sea, vamos a hacer cuatro factores de producción. Si ustedes buscan en la bibliografía, en diferentes libros, van a encontrar muchas veces clasificaciones que son un poco diferentes. Regularmente encontramos tres factores, algunos otros autores hablan de cuatro y algunos otros autores les ponen nombres diferentes, pero regularmente estamos hablando de lo mismo. Entonces, digamos, esta clasificación es de un libro que se llama Economía de la Empresa, del autor Silvestre, no me acuerdo bien del apellido, se los voy a subir ahí en la plataforma para que sepan quién es el autor y el título del libro, y yo tengo ese libro en digital, entonces si quisieran revisar esa parte, pues con mucho gusto se los puedo compartir. Bien, ¿cuáles son entonces los factores productivos que menciona este autor? Son cuatro. La tierra va a ser el primer factor productivo, la tierra como el conjunto de recursos renovables y no renovables, o sea, lo que nos da la naturaleza. El segundo va a ser el trabajo, que representa la mano de obra. El tercero va a ser el capital, que el capital en este sentido, muchas veces cuando explico un poquito esta parte, cuando mencionamos capital regularmente pensamos en dinero, ¿no? En el dinero como tal. Pero en economía, el capital va a ser el dinero, pero no el dinero en sí, sino el dinero invertido. Y en este caso va a ser la inversión en infraestructura. Entonces, cuando yo hable de capital, ustedes deben entender qué es la infraestructura. Aquí podríamos decir que abarca todo lo que tiene que ver con la tecnología, la inversión en tecnología, en maquinaria, en terrenos, en, en edificios, en transporte, o sea, todo lo que tenga que ver con el dinero, pero transformado en medios de producción, ¿sale? Ese sería el capital, que es un concepto económico. Eh, Aquí hay que hacer la aclaración, ¿no? No es un concepto contable. Cuando hablamos de conceptos contables, entonces ahí sí hablamos de dinero en sí o de finanzas, ¿no? Pero aquí en economía el capital va a representar el dinero invertido en bienes de producción. Entonces, inversión en infraestructura. Y cuatro, la organización, que vamos a ver o lo vamos a interpretar como la capacidad empresarial. La organización como la estructura que hace funcionar los procesos productivos. Digámoslo así, si quisieran ustedes como verlo lo más simple, la parte de la organización es como el, el, el ¿cómo se llama esto? La estructura organizacional o, o los puestos que hay en una empresa, ¿no? Como si habláramos de un organigrama que hace que funcione todo lo demás.
¿no? Entonces, esa sería la organización. De todos modos, vamos a ver como más específico cada uno de ellos. ¿Me Eh, diga otra vez, maestra? Por favor, la organización. la organización, sí, Sí, por favor. la organización la vamos a interpretar como la capacidad empresarial. Y decía yo que la capacidad empresarial va a estar como representada por un organigrama. O sea, cuando hablamos de organización, ese factor de producción va a ser la organización en el sentido de cómo un grupo de personas en un organigrama hacen funcionar los procesos productivos. Es como el conocimiento aplicado, es como el know-how, antes se le llamaba así, el know-how de las empresas, que es el saber hacer las cosas. Entonces, la organización es el que va, o es el factor que va a administrar los otros tres factores para producir bienes y servicios. Ok. Entonces, si tienen duda, de todos modos me dicen. Ahora, factor tierra. Vamos a empezar por desglosar un poquito los conceptos. Factor tierra es la fuente de toda materia prima proveniente del suelo y del subsuelo, ¿no? Aquí estamos hablando de recursos naturales renovables. ¿Qué son los recursos naturales renovables? Pues son, estamos hablando de, por ejemplo, si yo empiezo a explotar la madera, de los árboles, se pueden volver a replantar árboles y podemos reforestar y ese recurso se va renovando, ¿no? Ese tipo de recursos son los recursos naturales renovables. Está la fauna y también está la flora, ¿no? Que la fauna pues, son los animales y la flora pues son todas las plantas, ¿no? Y los recursos no renovables, que son aquellos que, no, o para poder reponerlos se tarda demasiado tiempo, es un periodo de tiempo muy prolongado, o es o prácticamente a veces es mm, cercano a lo imposible que pueda volver este, que puedan volver a existir después de que los explotamos, ¿no? Entonces, ese tipo de recursos, ahí estamos hablando, por ejemplo, si yo estoy explotando, este, por ejemplo, el petróleo, ¿no? Ustedes saben que el petróleo, para poder formarse en la Tierra, llevó un proceso de mucho tiempo para que ese petróleo esté ahí y luego nosotros lo que hacemos es extraerlo pero no podemos reponerlo, ¿no? No hay ahorita un proceso para poder reponer el petróleo. Entonces, y así, por ejemplo, los diamantes también que se someten a presiones muy fuertes, ¿no? De la tierra. Y hay muchos otros que, como el oro, la plata, que no se pueden renovar como lo son los renovables, ¿no? Por eso se llaman no renovables. Entonces, es importante conocer esa clasificación. Ahora, el factor trabajo, ese es un poco más extenso de explicar, porque en economía el trabajo no solamente va a ser un concepto sencillo, sino va a implicar algunas cosas importantes, ¿no? Si quisiéramos decirlo en palabras simples, es el esfuerzo realizado para asegurar un beneficio económico, ¿no? Esa sería la explicación de qué es el factor trabajo. Lo podemos o podemos explicar que ese esfuerzo se puede o puede estar orientado a cuatro funciones diferentes. El esfuerzo puede ser en producción de materias primas, puede ser en transformación de esas materias primas, en distribución o transporte de bienes o servicios o en las operaciones relacionadas con la gestión de la producción, o sea, con transformar la materia prima en bienes finales. Entonces son cuatro, digamos, opciones en las cuales podemos ver que ese esfuerzo se está orientando. Eh, Cuando hablamos de trabajo, también en economía, hay diferentes clasificaciones del trabajo. Algunos economistas, en la mayoría, diferencian trabajo productivo y trabajo improductivo de la siguiente manera. El trabajo productivo va a ser aquel tipo de manipulación que hacen los seres humanos, pero que producen utilidad mediante objetos.
Aquí hablamos que puede entrar cualquier proceso de transformación de materia prima. Si yo soy un carpintero, si soy un herrero, si soy un jardinero, si presto algún servicio también que produzca, digamos, riqueza, ¿no? Y hay también trabajo improductivo, le llaman ellos, los economistas, como el que desempeña un músico, que es útil, desde luego, pero no incrementa la riqueza material de la comunidad. Aquí digamos que aumentaría la riqueza cultural, ¿no? Pero no aumenta la riqueza material. Ahora, aquí ustedes podrán hacer su propio análisis también, ¿no? De cómo están clasificando aquí esta situación. Porque ustedes dicen, bueno, un músico también puede ganar dinero o puede producir cierta cantidad de dinero, pero aquí lo que está hablando es que ese dinero contribuya a la producción de bienes y servicios, más bien, ¿no? Y no que sea un dinero que surja de algo que no es tangible. Entonces, por eso es que se clasifica así. Digo, esto es la mayoría de los economistas lo comentan, pero no es una clasificación que tenga que ser así obligatoriamente. ¿Ok? La que sí ha tenido mayor aceptación es esta que está a continuación. El trabajo se puede dividir en trabajo social y trabajo natural, que también ha ido evolucionando. Digo, esta ha sido más aceptada, pero ha ido evolucionando el concepto. El trabajo social es toda aquella persona que encuentra trabajo de acuerdo a sus aptitudes y habilidades en una rama empresarial. Y el trabajo natural es aquella actividad que se determina según los aspectos biológicos y de fuerza que tenga cada quien para ejercer una actividad. En los primeros tiempos, ustedes saben que había una división del trabajo en la que un cierto trabajo era especialmente para las mujeres y otro para los hombres. También había ciertos trabajos que podían hacer solamente los niños y otros que podían hacer los adolescentes y así, ¿no? También hay un cierto trabajo que pueden hacer las personas de la tercera edad. Y depende mucho ahí de una cuestión biológica, o sea, de su edad, también de su género. Pero poco a poco se ha ido transformando este concepto, ¿no? En el sentido de que ya así en estos tiempos ya podemos ver que hay este, pues una clasificación distinta, aunque sigue siendo una división natural, dependiendo mucho de aspectos biológicos y de fuerza, porque ahí ya podríamos decir que interviene, por ejemplo, la edad y ciertas condiciones físicas, que pueden ser, por ejemplo, de que tú tengas cierta condición para poder solventar ciertas exigencias del trabajo, pero se ha vuelto un poco más generalizado en el sentido de que ya hay oportunidad también desde la parte social, ¿no? Entonces, esa sería la otra clasificación, ¿sale? Trabajo social, aquel que tiene que ver con tus aptitudes y habilidades para emplearte en una rama empresarial. Y segundo, el trabajo natural del que depende las condiciones biológicas y de fuerza. ¿Ok? Bueno, esa es la parte del trabajo. Ahora, el pago al factor trabajo es el salario. Y el salario es el precio por el que se paga por alquilar la fuerza de trabajo, ¿no? Ese es un concepto bien de la economía clásica, donde se considera al ser humano como pues un elemento que va a transformar la materia prima en bienes y servicios. El salario va a tener dos formas de expresarse, importante, el salario nominal y el salario real. El salario nominal va a representar el dinero que te están pagando. Por ejemplo, si yo cobro a la quincena, no sé, por ejemplo, 4,000 pesos a la quincena, ¿no? Ese es mi sueldo nominal, es el número, 4,000 pesos. Pero el salario real o el sueldo real va a ser el que se determine por qué cantidad de bienes o satisfactores yo puedo comprar con ese dinero. Y es diferente, porque, por ejemplo, en el año pasado, en 2019, mis 4,000 pesos que yo gano a la quincena me alcanzan para cierta cantidad de cosas. Pero ahorita en el 2020, como suben de precio las cosas, mi salario real es menos, porque ahora puedo adquirir menos cosas
que las que compraba el año pasado. Entonces, esa es una grande diferencia entre el salario nominal y el salario real. ¿Ok? Entonces, espero que les haya quedado claro esa parte. Bien, ahora vamos con el último factor. Es el factor capital, que les decía, hay que tener cuidado cuando usamos ese concepto en economía. En término capital para los economistas tiene que ver con bienes y derechos de las empresas representados por sus activos. Aquí va a haber un poco de mezcla entre los conceptos contables y la parte económica para que logremos entender esto. Si ustedes ya llevaron alguna materia de contabilidad, en las materias de contabilidad hay algo que se llama estados financieros y en el estado financiero hay un estado financiero que se llama balance general, que es, digamos, una relación de los bienes y derechos que tienen las empresas, también de sus deudas y obligaciones y también de su patrimonio. Que si, digamos, esa clasificación se hace en tres cosas. Los bienes y derechos se llaman activos, las deudas y obligaciones se llaman pasivos y el patrimonio de la empresa se llama capital. Entonces, pero en economía, para economía, el capital no es ese que se llama patrimonio de la empresa nada más, sino sería el activo, ¿no? El activo que se puede dividir en activo circulante y activo fijo. Cuando hablamos del activo circulante, que aquí en este caso para economía sería el capital circulante y el capital fijo, el capital fijo son aquellas cosas que compramos para producir o que tenemos en la empresa para producir y transformar la materia prima en bienes y servicios o para brindar algún servicio, ¿no? Entonces, incluye medios de producción más o menos duraderos como la tierra, los edificios y la maquinaria. Aquí hablando de tierra como si fueran terrenos. Y el capital circulante se refiere a los bienes, dice, no renovables como las materias primas o la energía, así como los fondos necesarios para pagar los salarios y otros pasivos que se le puedan exigir a la empresa. ¿Qué son otros pasivos? Pueden ser los impuestos o puede ser un crédito bancario. En fin. Entonces dice, más o menos el concepto entonces de capital en esta parte económica sería el dinero eh, que yo tengo invertido en mis propiedades, mis herramientas, mis maquinarias, mis edificios, o lo que yo tenga para satisfacer necesidades de la producción, que sería el pago de los obreros. Entonces, el pago al factor capital, así como en la mano de obra es el sueldo, en este caso el pago al factor capital se llama interés. Y el interés es la ganancia o utilidad que se obtiene de la producción. Recuerden que cuando producimos algo, cuando transformamos materia prima, siempre el objetivo ha sido tener una cierta utilidad. Y entonces el interés es el precio expresado en dinero que un prestario conviene en pagar al prestamista, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, voy y le pido un crédito al banco. Ese sería mi prestamista. Entonces el banco me dice, ok, yo te presto 10,000 pesos, pero te voy a cobrar por esos 10,000 pesos un interés, no sé, 500 pesos al mes. Y entonces ese es el precio que yo estoy dispuesto a pagar por utilizar ese dinero para lo que a mí me convenga. Entonces yo pago el capital y además pago el interés. Y se da durante un determinado tiempo, ¿no? Hacemos un contrato y el banco me dice, bueno, yo te presto estos 10,000 pesos durante 3 meses y cada mes me vas a pagar 500. Entonces al final de los 3 meses, tú ya me debes haber pagado 1,500 de intereses más 10,000 pesos de capital, ¿no? Entonces, ahí puede ser el tiempo que sea, ¿no? En cualquier tiempo. Hay créditos que pueden durar muchísimo tiempo. Por ejemplo, cuando hacen una hipoteca, a veces se puede uno comprometer hasta por 30 años, ¿no? Entonces, depende mucho de las condiciones en las cuales se esté gestando ese acuerdo. Y los bienes del capital es una inversión en un bien para producir otro bien, ¿no? O sea, la maquinaria. Eso se van a llamar bienes de capital. Ok, vamos con el último factor. Se llama factor organización, que es un factor que
Dice, es el conjunto de actividades económicas enfocadas a la sistematización de la producción. O sea, es el factor en la producción que se encarga de agrupar a los demás factores productivos. ¿Cuáles? Tierra, trabajo y capital para obtener un mayor rendimiento en la producción, ¿no? Y va a ser traducido como la capacidad empresarial, que es la organización para el proceso de producción y es la que un individuo o empresa pueda producir según los factores de producción y actitudes consecuentes. El pago al factor organización es la ganancia o utilidad. Bueno, entonces decía, aquí esta parte del factor organización es un concepto que muchos economistas han incluido en los factores productivos, indicando que pues no solamente se trata de tener materia prima, gente dispuesta a hacer las cosas y la infraestructura, sino que también se requiere un cierto conocimiento para hacer que eso funcione. Digamos que la organización viene a poner armonía entre los otros factores productivos para que se obtenga un beneficio. Y en este caso el beneficio va a ser la utilidad o la ganancia sobre lo que se está produciendo o lo que se está haciendo. ¿No? Entonces, si yo me dedico hoy en día a hacer mesas, pues la organización lo que espera es obtener una ganancia por vender esas mesas, ¿no? Entonces, yo contrato mano de obra, tengo mis insumos, que es madera y otras cosas, y tengo un capital, una infraestructura en la cual es un taller donde transformamos la madera y todos los demás insumos, clavos, pegamento, no sé, sierras, todo, para transformar eso en una mesa que yo pueda vender y obtener una ganancia, ¿no? Entonces, esos son los 4 factores productivos. ¿Qué vamos a producir? Satisfactores. Los satisfactores los vamos a representar por 2 cosas, bienes o servicios, que ya saben ustedes que los bienes son objetos materiales, tangibles, que nos permiten satisfacer una necesidad, ¿no? Aquí hay unos ejemplos, están los zapatos. Los zapatos son bienes, la maquinaria que me permite coser los zapatos es un bien también que nos sirve de modo indirecto. O sea, todo lo que me sirve, todo lo que sea tangible y que yo pueda utilizar y sea material para satisfacer una necesidad. Los servicios están considerados como aquellos trabajos que otra persona realiza para satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, el servicio médico, ¿no? El peluquero, que pueden contribuir a una necesidad, pero con un trabajo aplicado que no produce un bien material, sino que es una satisfacción de necesidades sobre algo intangible, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Son los bienes y servicios. Ok, vamos con teoría de la empresa, producción. Este sería el siguiente paso para entender la combinación de factores. Ok, ya que conocemos los factores, eh, hay que entender un poquito la función de producción de las empresas. Cuando nosotros producimos en la economía, vamos a producir o vamos a trabajar en alguno de los sectores económicos. Hay 3 sectores económicos en la economía, valga la redundancia, ¿no? En un país encontramos 3 sectores. El sector primario, que va a ser aquel donde regularmente obtenemos la materia prima de primera mano. O sea, se oye muy redundante, pero así es. El sector primario, en este se van a encontrar actividades económicas, ¿no? Donde se producen bienes tangibles y algunos ejemplos son la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. Esos son las actividades que se desarrollan en el sector primario. Entendiendo pues que ahí es el contacto directo con la materia prima, ¿no? O con la tierra, pues. El segundo es el sector, le denominamos sector secundario, y es el que tiene industria extractiva integrada por extracción de petróleo y minería, y la industria de transformación, ¿no? Está en el envasado de frutas, legumbres, refrescos embotellados, fertilizantes, cementos, vehículos, aparatos electrodomésticos.
En este caso, en el sector secundario, regularmente hay lo que se le llama la industria o las fábricas, donde en este caso hay una transformación de la materia prima para que se integre un bien final. Y aquí regularmente un ejemplo también son pues, las maquiladoras, ¿no? Donde llega la materia prima, se integran a un producto y ya lo vendes. Entonces, el primario no hay un proceso de transformación, en el sector secundario sí, ¿vale? Para poder diferenciar esta parte. Y el sector terciario va a ser el que agrupe, digamos, la parte de servicios. Y en este caso se entiende como ejemplos, comercio, restaurantes, hoteles, transporte, comunicaciones, servicios financieros, los servicios educativos, el gobierno. Y en este caso, lo que hace este sector terciario es distribuir los bienes y servicios, ¿no? No extraen materia prima, no transforman, sino que son medios de distribución de los bienes y servicios. Ok. Esos son los tres sectores de la economía. Ahora, hay algo que se llama función de producción, pero ya no una función como la entendemos hace rato, sino una función matemática. Algunos de ustedes en su bachillerato tal vez llevó álgebra y o algunos de ustedes tal vez ya también llevó cálculo. Y ahí lo que manejamos son funciones. Las funciones tienen el objetivo de analizar el comportamiento matemático de algunos fenómenos. En este caso expresan cantidades que se pueden calcular sobre cómo se comportan estos fenómenos. En este caso, la función de producción es la que está aquí en negrita. Déjenme sacar aquí mi apuntador. Ok, aquí está. Esta es la función de producción. Y aquí está una Q que es igual a F, entre paréntesis, de T, C. A eso se lee así. Q es igual a la función de T y C. Entonces dice, expresa la cantidad de producción, Q va a ser la producción. Y F es función de que obtiene una empresa al combinar los factores de trabajo y capital. Entonces, Q está en función de la combinación de trabajo y capital en un periodo determinado. Existe una interdependencia funcional entre los factores productivos T y C, que podríamos decir que podría ser trabajo y capital, por lo que cualquier cambio en alguno de ellos afecta a la producción total. Entonces, la combinación que yo haga de trabajo y capital me va a dar una cierta cantidad de bienes producidos. Esto es bien importante porque eh, cuando nosotros vamos haciendo esa combinación de factores, en este caso trabajo y capital, vamos a ir viendo que la producción tiene diferentes resultados, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, capital, hablábamos que son bienes para producción. Si yo tengo 10 máquinas que producen tortilla y tengo 10 personas que una se puede dedicar a cada máquina, voy a tener una cierta producción. Pero si yo tengo 10 máquinas y 5 personas, va a ser diferente mi cantidad producida. ¿Por qué? Porque una persona va a tener que estar atendiendo dos máquinas y seguramente va a disminuir por esa situación. Y al revés pasa lo mismo. Puedo tener 10 trabajadores, pero 5 máquinas, entonces 2 para cada máquina. Y posiblemente entre dos personas puedan hacer que una máquina produzca un poquito más, pero no va a producir lo mismo que 10 máquinas. Entonces, esa combinación de factores nos permiten tener cierta cantidad producida de bienes. Y eso se llama función de producción. Y se va a estudiar matemáticamente, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, cómo funciona esta parte de cálculo, digamos, cómo funciona para que nosotros obtengamos esa producción.
Lo más importante que quiero que entiendan es que la función de producción es una representación de cómo se combinan los factores. ¿Ok? Bien. Acuérdense, pueden hacer preguntas. Los conceptos que debemos manejar aquí es que debemos entender qué es la producción total, qué es la producción media y qué es la producción marginal. A partir de aquí son cálculos, ¿sale? O sea, a partir de aquí vamos a manejar números y vamos a manejar cuentas. Entonces pongan mucha atención. La producción total va a ser la suma del valor de la producción de una actividad durante cierto periodo. No se me pierdan. Si yo tengo 2 trabajadores y cada trabajador produce 50 sillas, mi producción total, ¿cuál es? Mi producción total es de 100 sillas. Digamos que eso lo hacen durante un mes. Entonces, tengo 2 personas que me producen 50 sillas cada uno al mes. Mi producción total es de 100 sillas al mes. Ahora, la producción media va a ser la producción total entre el insumo variable. Aquí vamos a empezar con cosas. Pero no se preocupen. La producción total, perdón, la producción media la podemos medir de la siguiente manera con el ejemplo que ya les di. Si yo tengo 2 trabajadores que producen 50 sillas cada uno durante un mes, aquí mi producción media sería el promedio de producción. O sea, tengo 100 sillas entre 2 trabajadores. Cada trabajador me produce 50 sillas. Esa es mi producción media. ¿Sí? Espero que me haya entendido. Producción media es la producción total entre la cantidad de trabajadores que tengo. También se puede hacer entre capital, dependiendo mucho de qué factor estemos estudiando. Pero quédense con ese ejemplo. Yo tengo 100 sillas de producción total, tengo 2 trabajadores, entonces 100 entre 2 me da a 50 sillas por trabajador. Luego tengo producción marginal. Ahí sí, es un poco más complicado explicarlo con ese pequeño ejemplo. Lo vamos a ver más con una tablita. Pero básicamente la producción marginal es la producción, el cambio en la producción total entre el cambio entre el insumo variable. Lo puedo ejemplificar en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? Primero tenía un trabajador que producía 50 sillas. Después llegó el otro trabajador que puso otras 50 sillas. Entre un periodo y otro hubo una diferencia de producción de 50. Esa diferencia va a ser mi producción marginal. O sea, ¿cuánto aumenta mi producción cuando yo aumento un trabajador? Entonces, si yo estoy variando el número de trabajadores, cada que aumente yo un trabajador, lo que aumente la producción total va a ser mi producción marginal. Lo vamos a ver ya en una tablita para que les quede un poquito más claro. Y aquí está. Inclusive está una gráfica para que lo podamos entender un poquito mejor. Trabajadores por año. Aquí está, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, hasta 8 trabajadores. Producción total. Aquí fíjense, un trabajador me hace, digamos que aquí son sillas. Un trabajador me hace 60 sillas y que este es un mes, digamos. Un trabajador me hace 60 sillas, entonces mi producción media, ¿cuánto va a ser? 60 entre 1, 60. Aquí está, digamos, resumido qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, mi producción marginal, en este caso son 60 porque todavía no hay ningún cambio, ¿no? O sea, se queda igual, 60. Cuando son 2 trabajadores, ya no produzco yo 60 sillas, sino produzco 130 sillas. Entonces, a ver, déjenme sacar otra vez la lucecita. Aquí está. Entonces, si yo tengo 2 trabajadores, produzco 130 sillas. Si yo divido 130 entre 2 trabajadores, mi producción media va a ser de 65. Ahora, aquí lo que vamos a medir es el cambio en la producción marginal, el cambio que hay entre trabajadores, entre el cambio que hay entre producción total. ¿Cómo es eso? El cambio de 2, de la columna 2, entre el cambio en la columna 1. Entonces, aquí el cambio, déjenme hacer aquí, creo que puedo hacer esto. Ajá. El cambio entre 60 y 130, ¿cuánto es? Serían
70. ¿Sale? Ahora, si yo quiero medir, no veo aquí mi puntero, espérame tantito. Ahí está. Ahí está. Ahora, este es 70, ¿no? De 60 a 130, la diferencia son 70. Ahora, la diferencia de 1 a 2 es 1, ¿verdad? Entonces aquí le pongo 1. Y entonces, aquí dice, la producción marginal es la diferencia de la columna 2 entre la diferencia de la columna 1. Aquí está la diferencia. La diferencia de 60 a 130 son 70 y la diferencia de 1 a 2 es 1. Entonces 70 entre 1 es igual a 70. ¿Ok? Entonces esa va a ser mi producción marginal. Ahora, si yo tengo 3 trabajadores, yo voy a producir 200 sillas. ¿Sale? Entonces, con 3 trabajadores yo produzco 200. ¿Cuál es mi producción media? Va a ser la columna 2 entre la columna 1. 200 entre 3 igual a 66.6. ¿Ok? Esa es mi producción media. Es 200 entre 3. Mi producción marginal va a ser la diferencia de la columna número 2 entre la columna número 1. Y es la misma. Es de 130 a 200, ¿cuánto es? 70. Y de 2 a 3 es otra vez 1. 70 entre 1 va a ser otra vez 70. Ok, hasta ahí. Espero que sí les esté quedando claro. Vamos a la siguiente fila. Con 4 trabajadores yo obtuve una producción total de 265 sillas. ¿Cuál es mi producción media? 265 entre 4 a 66.2. Entonces, 66.2 es mi producción media. Ahora, la producción marginal es la diferencia en la columna 2 entre la diferencia en la columna 1. ¿Cuál es la diferencia de 200 a 265? Aquí ya cambió, ¿se dan cuenta? Aquí la diferencia va a ser 65. Y la diferencia entre de la fila de trabajadores de 3 a 4 sigue siendo 1. Entonces, 65 entre 1 me va a dar 65. Y esa es mi producción marginal. ¿Sale? Entonces, ya que tengo mi producción marginal, 65 entre 1, 65. Y ya está mi cálculo, ¿no? Ahora sí. Ya tengo mi siguiente fila. Ahora me voy a la última, a la siguiente. 325. 5 trabajadores me producen 325 sillas. Ahora, ya que tengo esas 325 sillas, lo divido entre el número de trabajadores y obtengo mi producción media, que es 325 entre 5, 65. Espero que por ahí vayan agarrando su calculadora y vayan verificando que sí esté correcto, ¿sale? Ahora, de 265 a 325, ¿cuál es la diferencia? Son 60. La diferencia de 4 a 5 es 1. Y entonces, otra vez, ¿cuánto es 60 entre 1? Es igual a 60. Y así consecutivamente. Donde pasa algo especial es en la última fila. Perdón. En la última fila, que es 8 trabajadores me producen 360 sillas. 360 entre 8 me da 45. Pero aquí pasa algo especial, pasa algo diferente que ha pasado en otras filas. La diferencia de 380 a 360 no es un número positivo, sino es un número negativo. De 380 a 360 es menos 20. Aquí cambia. Entonces, le tengo que poner el signo, menos 20.
Y la diferencia de 7 a 8, otra vez se me perdió mi, espérame un tantito. La diferencia de 7 a 8 es 1, ¿verdad? Aquí lo vamos a poner para que no se me pierda. Entonces, menos 20 entre 1 igual a menos 20. La producción marginal aquí es negativa. ¿Ok? Quédense con esos conceptos. Espero que les haya quedado claro cómo se hace, porque luego lo van a hacer ustedes. Entonces, si tienen preguntas, ahorita pregúntenme. Ahorita no Una duda, voy a profe. dar esta parte de observaciones todavía. Después lo vamos a estudiar un poquito, pero mientras quiero que nada más les quede claro cómo se hizo el cálculo de la tabla. ¿Hay alguna pregunta? Profe, Sí. Más. ¿cómo supo que es el número negativo? Ah, ok, lo explico otra vez. Fíjate, ponga atención aquí. De 380 a 360, acuérdate que para calcular la producción marginal es la diferencia que hay en la columna 2 entre la diferencia que hay en la columna 1. ¿Cuánto es 380? Bueno, perdón, ¿cuál es la diferencia de 380 a 360? Es menos 20. En todas las demás filas nos había salido un número positivo, porque iba aumentando la producción. Pero en este caso fue un número negativo porque en lugar de aumentar, disminuyó. De 380 a 360 hay menos 20. Bueno, la fórmula dice que debe ser la diferencia de la columna 2, que es esta la columna 2, 380 y 360, la diferencia es menos 20. Y la diferencia de la columna 1 es de 7 a 8 es 1. Menos 20 entre 1 igual a menos 20. ¿Sí, sí te quedó claro? Creo que Sergio, ¿quién me preguntaba? Yo, Rafael. Sí, sí, profe. Ok. Ya entendí, gracias. ¿Sí, ya? ¿Te quedó? Ok, perfecto. Sí, sí. Bien. Muy bien. Cualquier otro, a ver, ¿alguna otra pregunta? Porque ahorita lo van a hacer ustedes y si no pusieron atención se me van a perder. ¿Alguien más? Profe, los datos de la tabla 1, bueno, o sea, la parte de la columna 1, perdón, y la columna 2 van a ser datos que nosotros ya tenemos que tener. Así es. Son datos que ya están dados. Ah, ok, ok. Lo único que tenemos que sacar entonces sería la columna 3 y 4. Así es, la columna. Ok, gracias. Perfecto. Esa es una muy buena pregunta. Exacto. Muy bien. Ok, entonces espero que ya les haya quedado claro. Pregunten, ¿eh? Ustedes vayan preguntando. Si no, ahora, ¿qué se hace con esos resultados? Se grafican. ¿Sale? Se grafican y eso es importante porque ustedes también van a graficar al rato. Profe, Ande. no me quedó muy claro la parte de la cuarta columna de la producción marginal. Ok. Bien, a ver. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Yo, profe, Mariana. Mariana. Ok, Mariana, pon atención, ¿eh? Esta parte hay que ponerle mucha atención. Aquí está la operación que se tiene que hacer para sacar estos resultados. Fíjate. Lo que hace esta columna es que te dice que debe ser, ese triangulito significa cambio o diferencia, ¿sale? La diferencia de la columna 2 entre la diferencia o el cambio en la columna 1. La columna 2 está aquí, ¿no? Y por ejemplo, para sacar este 70, es la diferencia entre la columna 2 de la fila anterior es de 60 a 130 tenemos 70. ¿Ok? 60 para llegar a 130 son 70. Y de 1 a 2 hay una diferencia de 1 positivo. ¿Ok? Dime si no le vas agarrando, ¿eh? Entonces, de 60 a 130 tengo 70. Ese es el cambio de la columna 2. De 60 a 130 son 70. De 1 a 2 es 1. 70 entre 1 me da 70.
Y así voy haciendo cada fila. De 130 a 200, otra vez me da 70. De 2 a 3, otra vez me da 1. Entonces me vuelve a dar 70 la producción marginal. La siguiente fila, 265 y 200. ¿Cuál es la diferencia? 65, ¿no? De 200 a 265 son 65. De 3 a 4 es 1. 65 entre 1 me da 65. A ver, Mariana, dime si sí o no. Creo que sí, ya, profe, con la fórmula creo que ya le agarré un poco más el rollo. Sí, es importante hacerle caso a las fórmulas. Bien, ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Hablen ahorita porque en el ejercicio, ahí, ¿no? Se va a ver si sí vieron o no. Ok, ahora hay que graficarla, ¿no? ¿Cuál es el valor que debemos graficar? Aquí, acuérdense que tenemos un valor negativo en la producción marginal y tenemos que tomar en consideración todo esto. Entonces, en el eje de las X, que es este eje que estoy aquí señalando, vamos a poner el número de trabajadores. Y en el eje de las Y, vamos a poner la producción. Así tiene que ser, ¿eh? Aguas con eso. Nada de que aquí le pongo los trabajadores. No. El eje de las X es trabajadores y el eje de las Y es la producción. Si yo necesito graficar esto, necesito ver qué valores tengo aquí, ¿no? El valor más bajo es menos 20. ¿Cuál es el valor más alto? 380, que está aquí. Ese es el valor más alto de toda esta tablita. Entonces yo debo tener una escala que me permita encontrar todos esos valores que están aquí, porque voy a graficar la producción total, la producción media y la producción marginal. Y aquí está, mire, aquí estoy diciendo, la producción total es esta cafecita, ¿no? Entonces digo, para un trabajador, ¿cuánto tengo? 60. Y un trabajador es 60. 2 trabajadores es 130. 2 trabajadores, 130. 3 trabajadores, 200. 3 trabajadores y cae aquí en 200. Y así se va. Esta es la producción total. Y aquí pueden ver el descenso, ¿no? De la última fila. La producción media es la que está en naranjita. Entonces, aquí está la producción media. Para uno Una pregunta, profe. ¿Dónde vamos a graficar esos resultados? ¿Dónde? Ajá, ¿en qué aplicación o mismo en Word? Lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en Excel o lo pueden hacer a mano. Como se les haga más fácil, sin problema, ¿eh? En lo que ustedes gusten. Excel, Word, a mano, en Paint, como ustedes gusten. La aplicación que ustedes quieran usar, no hay problema. La cosa es que yo veo que quiero que hagan su gráfica. ¿Vale? Ok. Bueno, para uno es 60, para 2 es 65, para 3 es 66.6, para 4 es 66.2 y así, ¿no? Hasta que para 8 son 45. Esa es la producción media. Si se dan cuenta, más o menos está así, ¿no? La curva se mantiene un poquito, es más estable. La producción marginal no, ¿no? En la producción marginal empiezan 60, 70, 70, 65, 60, 35, 20 y menos 20, que es acá. Entonces, tengan cuidado con estos cálculos, pongan mucha atención, porque es hacer la tabla y es hacer la gráfica, ¿ok? Bien. Ok, hasta aquí. ¿Alguna otra pregunta? No. Creo que no. Ya, ahora sí ya están listos ustedes para hacer su ejercicio. Muy bien. Ahora, los factores productivos se pueden combinar, ¿no? Hay una relación que tienen entre ellos para poderse combinar para hacer la producción total, como ahorita lo vimos, ¿no? Hay trabajadores y hay en este caso hay insumos, hay capital, no sé, lo que ustedes quieran. Entonces, se combinan para poder hacer la producción total. Una clasificación en la que podemos someterla a los factores productivos, los que ya conocemos, es que son fijos y también pueden ser variables. Hay algunos
que son constantes en los procesos productivos, ¿no? Por ejemplo, las instalaciones regularmente se mantienen fijas, casi no hacemos mucho cambio, ¿no? Es muy raro que una empresa esté cambiando su activo fijo, regularmente se mantiene precisamente así, fijo, ¿no? Sí hay cambios, pero son de muy largo tiempo. Y los variables según el monto de la producción, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos decir la materia prima, según lo que yo voy a producir, puedo ir cambiando de la cantidad de la materia prima y se vuelve variable, ¿no? Entonces, puede ser fijo o puede ser variable. También son divisibles e indivisibles. Divisibles cuando su costo es constante y fraccionable sin perder su eficacia productiva. ¿A qué me refiero con eso? Es que, por ejemplo, yo puedo dividir la materia prima en kilos, en unidades, en gramos, y no pierde su efectividad productiva porque sigue siendo parte de la producción. En cambio, hay algunos que son indivisibles, como pueden ser el número de trabajadores. Yo no puedo partir a la mitad de un trabajador, ¿no? Es uno, o dos, o tres, o cuatro, pero no puedo dividirlos en menos, ¿no? O no puedo dividirlos en otras unidades. Es por persona. La maquinaria también regularmente, una maquinaria representa una unidad y no puede ser maquinaria y media, sino es maquinaria o dos maquinarias. Entonces, pueden ser divisibles e indivisibles. También son versátiles y específicos. Versátiles es que tienen diversos usos en el proceso productivo. Quiere decir que el trabajo es adaptable dependiendo de lo que se vaya a hacer, y pueden ser específicos, solo tienen un uso determinado, ¿no? Entonces, por ejemplo, un trabajador puede dedicarse a diferentes trabajos, pero una máquina no puede hacer diferentes cosas de repente, ¿no? Hay algunas excepciones, pero regularmente una máquina es para hacer algo en específico. Por ejemplo, una etiquetadora, pues solamente sirve para eso, para etiquetar. En cambio, un trabajador sí lo podemos adaptar a diferentes trabajos. Esa es una de las cosas que hay que estudiar. La otra es que una de las cuestiones muy importantes en los factores productivos es la intervención de la tecnología. La tecnología es un insumo o una parte de los factores productivos que puede generar grandes cambios en la cantidad producida. La tecnología aplicada hace que podamos producir mucho, ¿no? Por eso estudiamos en macroeconomía, los que llevan macroeconomía conmigo, vimos la parte de la revolución industrial, que es la aplicación de la tecnología para producir en masa o en serie. Y entonces la aplicación de esa tecnología ayuda a que las posibilidades de producción sean mucho más amplias. Entonces siempre vamos a ver que la tecnología va a ser un factor muy importante en la producción. Tómenlo en cuenta, ¿no? Aquí estoy poniendo un ejemplo de una tortillería, ¿no? De cuando se hace a mano, pues producimos cierta cantidad de tortillas, pero cuando ya metemos una máquina, una tortilladora, pues los niveles de producción crecen bastante. ¿Por qué? Porque pues la máquina ¿no? Produce muchísimo. Entonces, la diferencia, ¿no? Que cuando vas a comprar, por ejemplo, tortillas de mano a tortillas de máquina es que a veces en las tortillas de mano, pues tienes que esperar muchísimo para que te toque. Y en las tortillas de máquina, pues a veces sí te esperas, pero porque es una cantidad de gente mucho más grande que se está atendiendo, pero salen muy rápido, ¿no? Entonces, esa es una parte importante que debemos tomar en cuenta, es la tecnología, perdón. La otra es que los factores productivos se pueden complementar o se pueden sustituir. Pongan mucha atención. La complementación es que al aumentar el uso de alguno de ellos requiere incrementar el uso de otro. Eso se llama complementación. Quiere decir que, por ejemplo, si yo estoy en una empresa y compro otra máquina, necesito tener más trabajadores para que ocupen esa máquina. Entonces se complementan esos dos factores productivos, la mano de obra y el capital. Entonces, si yo aumento uno, tiene que aumentar el otro. Si yo tengo más trabajadores, pero no tengo más maquinaria para que esos trabajadores produzcan, pues me meto en un problema. Entonces, se tiene que complementar el factor productivo. Y la otra posibilidad es que se puedan sustituir entre ellos. Y esta es la cuestión que hablábamos un poquito de tecnología. Un recurso se puede, un factor productivo se puede sustituir por otro. El ejemplo claro es que yo puedo sustituir a un trabajador por una máquina. Hay ciertas máquinas que me ayudan a
eficientar mis procesos productivos de tal modo que en lugar de requerir más gente para que opere la maquinaria sustituye al ser humano. Y eso se llama sustitución de factores. ¿Sale? Entonces, ahí estamos hablando de que se puede cambiar un recurso por otro, aunque no sea de manera perfecta, ¿no? O sea, no una máquina representa un trabajador, a veces representa más trabajadores, a veces no representa un trabajador como tal, pero sí hay una diferencia importante, ¿no? Que en cierta medida puede hacer que disminuya el otro. No siempre la sustitución de factores proporciona el mismo nivel de producción. Entonces, si Sabritas adquiere más freidoras, modifica la magnitud de producción, no así si adquiere más camiones de reparto. O sea, debe ser muy específico en el sentido de que que un factor sustituya a otro, no siempre se va a dar la misma cantidad de producción. ¿Ok? Porque eso de repente podemos pensar, pero no es así. Entonces, el empresario debe siempre seleccionar la mejor combinación que se traduzca en eficiencia económica entre voy a complementar o voy a sustituir, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer esa combinación de factores productivos para tener lo que yo quiero? Y esa complementación o sustitución de factores se da a través de algo que se llama tasa marginal de sustitución técnica. La tasa marginal de sustitución técnica mide la relación en que se puede sustituir un factor por otro manteniendo constante la producción y generalmente se refiere al capital o al trabajo. Porque decíamos, ¿no? Regularmente son máquinas que sustituyen al ser humano. Entonces, por eso es que regularmente se da así. Entonces, hay una tasa marginal de sustitución técnica que yo podría calcularla diciendo cuántas máquinas yo requiero para sustituir a mi personal. Digamos que yo quiero sustituir 5 personas, quiero disminuir 5 personas de mi grupo de trabajo. ¿Cuántas máquinas necesito para sustituir a esas personas? Entonces, esa es la tasa marginal de sustitución técnica. Y aquí hay una aplicación y se proporciona en que Sabritas debe adquirir más equipo automatizado para poder sustituir a cierta cantidad de empleados sin afectar el nivel de producción, o a la inversa. ¿Cuántos empleados debe contratar para poder reemplazar un determinado equipo sin afectar el nivel de producción? Entonces, digamos que también puede pasar que se me descomponga una máquina y necesito contratar personas que hagan el trabajo que hacía esa máquina, porque tal vez ahorita no la puedo comprar. Entonces, también esa es una cuestión de sustitución de factores. Y hay una tasa marginal de sustitución que es cuántos trabajadores debo contratar para sustituir esa máquina. Aquí está un poco la aplicación que se hace sobre esa tasa marginal de sustitución. Ese cálculo no lo vamos a hacer, o sea, nada más quiero que lo conozcan, por cuestiones de los temas, pero no vamos a hacer ejemplos de estos, ¿sale? Para que no se me estresen ahorita de aprenderse las fórmulas y eso. Nada más quiero que lo entiendan. Sabritas en una planta tiene 10 empleados que se encargan de rebanar papas manualmente y en otra planta tiene 3 rebanadoras automáticas que rebanan la misma cantidad de papas. Si Sabritas desea homologar la forma de producir en ambas plantas, tiene 2 opciones aplicando la tasa marginal de sustitución técnica, que es que dice con 0.3 máquinas puede sustituir a 10 empleados. Obviamente una máquina es indivisible, por lo que debería adquirir de manera redondeada 3 máquinas para sustituir a 30 empleados. Y viceversa, si quiere al revés, dice 3.34, significa que contratando 4 empleados más puede sustituir una rebanadora, por lo tanto 2 empleados sustituyen 3 rebanadoras. O sea, hay una correspondencia entre lo que yo puedo sustituir entre hombre-máquina y de máquina a hombre también, o sea, viceversa. Es lo único que quiero que entiendan de esta parte, que se puede hacer digamos, un cálculo de cuántas personas yo requiero o cuántas máquinas yo requiero para sustituir un factor productivo. ¿Ok? Bueno, espero que haya quedado claro esta parte. Y ahora sí, nos vamos a la parte del ejercicio. Ahora sí, mis queridos estudiantes, se van a hacer su práctica o su ejercicio sobre lo que hemos aprendido hasta aquí. Cualquier cosa es lo que ya hemos visto. Espero que hayan tomado nota
Y espero que en este caso no tengan muchas dudas, pero si las tienen, pues bueno, estamos para ayudarles. Les voy a poner la plataforma. Déjenme, espero que ya esté ahí la plataforma. Las actividades creo que ya están. Ajá. Lo que vamos a hacer es esta actividad que dice teoría de producción, ¿no? Cuestionario. Aquí está mal escrito cuestionario, pero bueno, aquí está. Ahorita se los corrijo. Déjenme editar porque le puse mal cuestionario. Ya está. Entonces, aquí están una serie de preguntas. Son 8 preguntas. Dice, defina producción, señale cuáles son los factores productivos, describa la importancia de la tecnología, explique en qué consiste la complementación, explique la sustitución, señale algunos ejemplos de complementación y sustitución, defina producción total, producción media y producción marginal. En el documento adjunto se le proporcionan datos para elaborar una tabla y una gráfica de los 3 tipos de producción. Adjunte su trabajo a esta actividad. Entonces aquí tienen un PDF donde les estoy dando una tablita de número de trabajadores y producción total para que ustedes hagan su ejercicio de cálculo de producción media y producción marginal. Y luego tienen que graficar las 3 producciones, la total, la media y la marginal. Ahora, no sé si con ustedes ya lo hice, pero voy a tratar de explicarles cómo subir su tarea, porque luego ese es un tema que a veces tienen detalles. Entonces quiero que les quede claro cómo deberían subir su tarea. Cuando yo dejo una tarea, esta es otra clase donde yo estoy como alumno, pero les quiero enseñar cómo se hace esta parte de las tareas. Ustedes cuando ven su tarea la ven así, ¿no? Y tienen aquí de este lado, pues las herramientas para contestar la tarea. Ahorita que van a contestar preguntas, lo pueden hacer aquí en los comentarios privados o lo pueden hacer en un documento en Word o donde ustedes quieran y luego adjuntarlo. Pero si lo quieren, pueden contestar aquí las preguntas. Pueden aquí poner sus respuestas de las 7 preguntas que estoy haciendo. Y luego, aquí pueden adjuntar su trabajo que hicieron en Word o en Excel o si lo hicieron a mano, la foto de su libreta o donde lo hayan hecho. También pueden hacer aquí documentos. Esto se llama, es como si fuera un Word. Esto es como si fuera un Paint, digo un PowerPoint. Esto es como si fuera un Excel y esto es como si fuera un Paint donde dibujan. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero hacer mi trabajo aquí mismo en la plataforma, en Word. Entonces yo le doy ahí en el documento y ahorita me bloqueó la ventana. Ahí está. Se me va a abrir como un Word en línea donde puedo hacer mi tarea, ¿no? Y una vez que yo la haga, le pongo respuestas, ¿no? Entonces, ya que la haga, ahí está. Ya pongo mis respuestas, ¿no? Las que yo diga que son. Y aquí me aparece un botón que dice entregar. Cuando yo le dé entregar, esto se lo va a mandar directamente al profesor y va a ser mi respuesta a la tarea. Entonces, ahí pueden hacer ustedes mismos esa actividad. Cuando ya la hagan, cuando hagan alguna actividad ustedes, contesten aquí y adjunten sus trabajos aquí. Ya no lo hagan acá en comentarios de clase, siempre háganlo aquí en comentarios privados o adjunten aquí su trabajo. Y cuando ya lo hayan hecho, verifiquen que se marque como completada. Si no, le dan clic a este botoncito y se va a marcar como completada la tarea. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda con esto? Sí, profe, lo que pasa es que no, bueno, a mí no me aparece como para adjuntar una tarea, solo escribir la respuesta. Aquí. Ah, ajá, pero aparte un recuadro en la parte de arriba donde solo debemos escribir la respuesta y entregar, no aparece el recuadro para adjuntar un archivo. ¿No te aparece este? Ajá. Ah, qué raro. Sí, creo que usted le puso escribir, dice escribir tu respuesta. Así lo puso usted. Ajá. Ah, tú no. Ah, ok. Tal vez es la clasificación de la tarea. A ver, permítanme. Ajá, ya les entendí cuál es el detalle.
Espérenme, la voy a editar como otra cosa. Déjenme ver si se puede hacer eso. Creo que ya sé por qué les está pasando ese asunto. Ajá. Espérenme, tantito, a ver. Creo que ya sé qué es lo que está pasando. Ajá, ya les entendí. A ver si con esto lo puedo corregir. Permítanme. A ver si... Ok. La entrega va a ser el día de hoy. A ver. Ajá. Les estoy subiendo de nuevo la tarea, a ver si así lo puedo corregir esto que me están diciendo. Voy a eliminar esta que les subí. Déjenme ver. Ya, acabo de eliminar y les acabo de subir de nuevo la tarea. A ver si... Déjenme ver. A ver, Sí, ya está. Ajá, está de nuevo, es como si lo hubiera subido otra vez. Dice cuestionario teoría de producción. Le dan ahí y ya les va a aparecer esta tarea. Y creo que ahora sí les va a aparecer así. Por favor, confírmeme si sí les está apareciendo el recuadro para apuntar. Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, les decía, aquí pueden contestar las preguntas teóricas si quieren y luego adjuntar aquí la foto o el archivo de la tabla y su gráfica, o pueden hacer todo en un documento Word y adjuntarlo, como ustedes gusten, ¿eh? No hay problema. Vamos, yo voy a poder revisarlo. Cualquier cosa, cualquier detalle, pues aquí estoy para sus dudas. ¿Sí? Ya son 8:38 ya. Entonces, pues, ¿qué les parece si les doy, ¿qué será? 8:38. ¿Les parece si les doy 25 minutos? ¿Vale? Sería Bien, profe. a las 9 con... Sí, profe. ¿Vale? Una pregunta. Lo de las preguntas tiene que ir relacionado, ¿verdad? Con lo que vimos de las diapositivas. Sí. Ok, gracias. Perfecto. Bien. Pues quedo al pendiente, ¿no? Pónganse a hacer su ejercicio. Porfis. Saludos. Cualquier cosa que estoy, aquí estoy.